doctor en odontología, profesor del máster de endodoncia de la Universidad Europea y además endodoncista exclusivo en Valladolid. Y quiero presentaros la sexta generación de instrumentos para que sepáis lo que pueden llegar a hacer. Es una charla que vamos a dar gracias al patrocinio de ZARC y os voy a presentar cómo va este sistema. Bien, cuando vemos la naturaleza, si nos fijáis en los paisajes naturales, no vamos a encontrar nunca nada que esté hecho con líneas rectas. Prácticamente todos son curvas. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede exactamente lo mismo con los conductos. Los conductos son también curvos generalmente y debemos instrumentarlos. Estos son los objetivos de la endodoncia. Tenemos que hacer una limpieza químico-mecánica del sistema de conductos y para facilitar un sellado tridimensional. Pues hablamos de los objetivos. Para hacer una limpieza químico-mecánica de este tipo de conductos, que van a ser casi todos curvos, ¿qué es lo que había en la antigüedad? Bueno, pues el material que había era el acero y todas las limas que se hacían eran de acero. ¿Qué es lo que sucedía? Pues sucedía que el acero es una aleación que, como todos sabéis, es de gran rigidez. Cuando hacemos limas muy finas, aunque sea una aleación muy rígida, compensa y el instrumento es más elástico. Pero a medida que íbamos aumentando el diámetro, lógicamente los instrumentos se volvían muy rígidos. ¿Cuál es el problema del acero? Como todos sabéis, bueno, el problema del acero es el siguiente, tiende a enderezarse. Entonces, como cualquier instrumento muy rígido, no solo el acero, un instrumento muy rígido, en este caso de acero, tiende a enderezarse y entonces hace deformaciones en la zona coronal y en la zona apical, que ya los conocéis todos, los famosos desgarros, escalones, transportes. Deformamos el conducto. Con cualquier aleación que no sea muy flexible, lo que va a pasar es una deformación lógica del conducto. ¿Qué es lo que pasa también con la instrumentación manual? Como todos sabéis, pues que requiere un montón de instrumentos, la técnica es susceptible a complicarse porque cada vez los instrumentos son más gruesos y son más rígidos, requiere de mucho tiempo y siempre vamos a hacer una deformación del conducto. Entonces, la instrumentación manual queda obsoleta. ¿Cómo queda obsoleta? Cuando empieza el níquel titanio, gracias a los estudios de este hombre de Valia en 1988, en los cuales el níquel titanio entra dentro de la odontología, de la endodoncia. ¿Qué es lo que es el níquel titanio? Es una aleación que es muy elástica, es súper elástica, probablemente más o menos 3 veces más flexible que el acero, y que en esa época, y hasta hace muy poco, tenía memoria de forma. Esto es, que cuando tú doblabas el alambre, volvía a su posición inicial rápidamente. Bien, las preparaciones de níquel titanio, como es una aleación muy elástica, lo que va a hacer es que ésta se va a centrar dentro del conducto. Cuando nosotros instrumentemos, en vez de tener esa deformación que teníamos antes en coronal y en apical, lo que va a hacer es centrarse dentro del conducto. Cuanto más flexible sea el instrumento, más centrado dentro del conducto va a estar. Esto significa que a mayor flexibilidad, que luego veremos con las aleaciones, mejores preparaciones más anatómicas. Esto hay que unirlo con los motores con control de torque. Hizo posible que la instrumentación con níquel titanio fuera rotacional y fuera posible, fuera una instrumentación efectiva. Esto ya hablamos de mediados de los 90, finales de los 90. ¿Cómo son las generaciones? Pues bueno, voy a hablaros un poco de las generaciones de níquel titanio para que centrarnos en cómo hemos llegado a la sexta generación. La primera generación, hablamos de los años 90, sistemas como el Lightspeed, el Quantec, el Profile, todos estos sistemas lo que tenían era radial lance, todos, radial lance significa que cortaban por desgaste, veis que no tienen bordes activos, tenían una conicidad única de limas, no había conicidades múltiples, y normalmente casi todos tenían una cantidad de instrumentos muy grande para poder hacer una cadencia alta, muchos instrumentos para poder hacer un conducto, o sea, una secuencia larga. La segunda generación aparece en el 2001 con sistemas tan revolucionarios en su época como fueron el ProTaper o el M2, Aerosaper. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí puede haber conicidades progresivas, como fue ProTaper, o no, como era M2, pero sí tenemos cortes activos, que eso probablemente sea la característica de la segunda generación. Esos cortes activos le daban una capacidad rápida de instrumentar un conducto. Y la secuencia de limas era ya bastante más pequeña, normalmente eran 4 limas, 5, 6 quizás, pero ya no eran secuencias tan grandes como la primera generación. La tercera generación
hablamos de un avance en la metalurgia. Ya sí que empiezan a aparecer unas aleaciones distintas, como el M-Wire, la R-Fase, que eran mucho más flexibles que las anteriores y más resistentes. Se trabajaba en la aleación para mejorar la flexibilidad. La cuarta generación es un paso distinto. Son limas que ya utilizan lima única, movimientos, cambian el movimiento reciprocante o movimientos distintos como la SAP. Lo que cambian principalmente es una sola lima y siempre intentando que con un movimiento distinto poder hacer un conducto. Realmente son instrumentos que hacen la inodoncia de con una sola lima, pero tienen unas conicidades altas, en torno al 8% casi todos. ¿De acuerdo? Y luego la quinta generación es la anterior a la de Blue Shaper, y es lo que se trata es, han cambiado la metalurgia, ya se han cambiado casi todas las diseños de las limas, lo único que queda es centrarse en las secciones. ¿Y qué se centran? Pues en secciones como descentrar el centro de rotación o hacer secciones más reducidas, cambiar el MFD, luego vamos a hablar del MFD, el Maximum Fluid Diameter, que es el diámetro máximo de desgaste de cada lima. Aquí se tiende a hacerlo más pequeño que los instrumentos anteriores que eran con un MFD alto. Y de aquí llegamos a lo que os quería contar hoy, que es la sexta generación. ¿Por qué la sexta generación? La sexta generación de instrumentos la inaugura Blue Shaper 1.0. ¿Por qué le podemos decir que es la sexta generación? Porque es una familia de instrumentos muy distinta, que aprovecha todas las ventajas de los instrumentos anteriores, de las generaciones anteriores, intentando no paliar sus defectos. O sea, se ha cogido las ventajas de las generaciones anteriores y se ha desarrollado una nueva generación. ¿Qué tiene de nuevo? Pues tiene de nuevo muchas cosas. Es la primera vez que hay dos aleaciones juntas en un mismo sistema, porque antes era una aleación o níquel-titanio o M-Wire o la que fuera, Blue, Gold, la que quisierais, pero no combinaban dos aleaciones. Sistema Blue Shaper sí combina dos aleaciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos la irrupción de la nueva aleación Pink. La nueva aleación Pink es un nuevo tratamiento térmico que se le da a la lima, que le da ese color rosa característico. Esa aleación es una aleación que va a darle un corte y una flexibilidad, es un equilibrio. Básicamente es un equilibrio y ahora lo vamos a explicar. ¿Cómo son los tratamientos térmicos? Bueno, los tratamientos térmicos, el instrumento se hace igual, corta el alambre, se talla el alambre y luego lo que se le da es un calentamiento a una temperatura específica y se convierte, le da el color específico. Según la temperatura y el tiempo, le da un color y otro. ¿De acuerdo? El instrumento realmente es el mismo, lo que pasa es que se va introduciendo en hornos y se le va dando el tratamiento térmico que le va a cambiar realmente las propiedades. Esto es como si tenéis un filete si le hacéis mucho sabe distinto que si le hacéis poco. Es el mismo filete, pero las características que tiene va a estar más duro, más seco o menos duro o más blando. Pues lo mismo le pasa al níquel titanio. Tiene esa peculiaridad. Cuando lo calentamos le vamos a dar unas características muy distintas. Aquí tenéis el mismo instrumento con tres aleaciones distintas. Se ha calentado de distinta manera para producir las aleaciones. ¿Y cómo son las aleaciones? Tenemos a la izquierda el NITI convencional, después tenemos el M-Wire, que es la primera novedad que salió en la tercera generación, cambiando, era más flexible. Luego la aleación Gold, la aleación Blue y la aleación Pink. Estoy hablando en orden cronológico, como han ido apareciendo. Realmente, fijaros, en este estudio, es un estudio comparativo antiguo del 2013, pero vemos la diferencia entre M-Wire y NITI convencional. Y se ve que el M-Wire es más resistente que el NITI convencional, ¿de acuerdo? El R-Fase. Luego, en este otro, lo que compara es las aleaciones nuevas, las Blue, que tienen ausencia de memoria de forma y son mucho más, son un 150 o al 390% más resistentes que el NITI convencional y el M-Wire. Esto quiere decir que este tipo de aleaciones que estamos utilizando, para que os hagáis la idea, son 150 veces más resistentes que cualquier M-Wire o R-Fase y unos 390% más resistentes que los NITIs convencionales. Entonces, simplemente cambiando, alterando térmicamente la lima, lo que nos va a dar es una resistencia impresionante a la fatiga cíclica. Además, lo que tenéis que tener en cuenta es que según va cambiando a la derecha, lo que va a haber es un aumento en la flexibilidad del alambre del instrumento. Los primeros, los de NITI convencional, tenían una flexibilidad prácticamente nula.
Los Gold tienen una flexibilidad mayor. Pink está entre medias y Blue es el que más flexibilidad tiene de todos los conocidos hasta la fecha. Con la resistencia a la fatiga cíclica pasa exactamente lo mismo. Cuanto más hacia la derecha, más resistente a la fatiga cíclica. Pero tienen una característica. ¿Cuál es la característica? Que cortan menos. Cuanto más rígido es un material, más fácil es que corte. Y esto le pasa al instrumento. Cuanto más nos vamos yendo hacia el blue, menos corte vamos a tener. Entonces, esto es una peculiaridad que luego vamos a ver cómo la aprovecha el sistema. ¿Por qué dos aleaciones? Bueno, esto es sencillo. Lo que se ha intentado en el sistema Blue Shaper es hacer que las aleaciones se combinen. Coger la aleación pink al principio en la lima más fina de todas para aprovechar que, aunque sea un pelín menos flexible, aprovechar su corte y su resistencia. Entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer es una lima que va a aprovechar las características de la aleación blue para hacer toda la cantidad de cosas que hace, que son bastantes. Es un equilibrio entre corte y resistencia. La Z1 es la joya de la corona del sistema porque es una lima que está diseñada y pensada para que sea multifunción. Hace un montón de cosas. Luego lo vamos a ver. ¿Cómo es una Z1 aleación pink? Tiene un diámetro de 0,14 en la punta, tiene un taper del 2 al 10% y luego veremos cómo es lo del MFD, que es inferior a 1. ¿Cómo compensamos en esta parte del sistema esa que hemos comentado antes de que corta menos? Compensamos aumentando la velocidad. Cuanto más veloz va, más rápido y más efectivo va a ser el corte. ¿Qué es lo que sucede? Que estos instrumentos, sobre todo el Z1 y el Z2, luego veremos cómo es la secuencia, funcionan con unas velocidades relativamente altas. ¿Qué velocidad? 500 vueltas por minuto. Entonces, estas vueltas por minuto, a 500 vueltas por minuto, la lima es segura, porque es cuando va a cortar, cuando va a avanzar dentro del conducto. Si nosotros utilizamos la lima a otra velocidad, no es la velocidad a la que está diseñada. A 500 vueltas por minuto, la lima no es insegura, todo lo contrario. Lo que produce es un corte efectivo y la lima va a bajar prácticamente sola a longitud de trabajo. No hay que hacer casi presión. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Hemos visto, pues hay clínicos que 500 revoluciones por minuto por alguna razón les da miedo, piensan que es demasiado alta, comparándolo lógicamente con sistemas anteriores de generaciones pasadas, en los cuales sí podría ser una velocidad extremadamente alta. ¿Qué es lo que sucede? Que lo bajan a 300 revoluciones por minuto. A 300 revoluciones por minuto la lima no va a avanzar como debiera avanzar y va a hacer falta hacer más presión apical para que la lima avance. Ahí es cuando vamos a tener más problemas porque es fácil, si nosotros apretamos más de lo debido, en este y en cualquier sistema, que se enganche la punta. Si la punta se engancha, entonces es cuando vamos a poder tener más fracturas por torsión. Entonces, este sistema no hay que asustarse porque los dos limas iniciales se utilicen a 500 revoluciones por minuto, sino que están diseñadas. La aleación corta, funciona y es efectiva a esa velocidad. Todo lo demás es meternos en un riesgo que yo considero innecesario. Otra de las peculiaridades que tiene esta lima inicial tan bien pensada, es la parte inicial de activa no es de 16 milímetros, sino de 14. Esto lo que vamos a hacer es que reduce el MFD, luego lo vamos a ver. Es muy interesante, es una peculiaridad única en el mercado. Y otra peculiaridad más que tiene esta lima es que tiene una punta semiactiva. La punta semiactiva lo que va a hacer es que va a avanzar y va a buscar mucho mejor la permeabilidad del conducto, con lo cual, como luego veremos, es una lima que sirve como lima inicial, pero sirve también como una lima glider de permeabilización. Con lo cual, casi nunca es necesario utilizar limas de permeabilización como tipo la Z-Glider en este tipo de casos. Con la Z1 es normalmente más que suficiente, salvo en casos extremos, para hacer de inicial y de glider. Es lo que estoy contando. Es una lima que por todas esas peculiaridades hace de lima inicial, de lima de permeabilidad, y no solo eso, sino una vez que hemos conseguido pasar esta lima hasta longitud de trabajo, prácticamente el conducto queda casi totalmente conformado. Las otras limas simplemente le van a dar antes se llamaba acabado, a mí no me gusta acabado, a mí me gusta explicar que va a darle la conicidad perfecta para que luego podamos hacer la obturación. El tipo de sección que tiene este sistema es un triangular convexo con 3 puntos de apoyo y bordes altamente cortantes para ser muy efectivo. El resto de la familia lo que tiene es una aleación blue. La aleación blue ya hemos visto que estaba al fondo de la línea en cuanto a flexibilidad. Es la aleación más flexible de la que disponemos en este momento. Entonces, lo que va a hacer el sistema es que todas estas limas
van a ser súper flexibles. Entonces nos va a proporcionar una instrumentación muy, muy anatómica. Y además son súper resistentes, como hemos visto, hasta un 390% más que las anteriores, que las de NITI convencional. Con lo cual, estáis instrumentando con un sistema que es súper flexible y de alta resistencia. Pues por eso es la sexta generación aparecida en el mercado. ¿Qué peculiaridad tiene también el sistema? A mí es una de las peculiaridades que realmente que más me gusta y es la ausencia de control de forma. El que no tenga control de forma significa que no recupera su posición inicial cuando estamos instrumentando, cuando la doblamos. Entonces eso es una peculiaridad que es fantástica. No va a recuperar y entonces como no va a recuperar, la lima va a ser aún más flexible. O sea, el material es flexible porque el blue es flexible, pero es que además al no tener memoria de forma y no intentar recuperar, es aún más flexible, es más elástico. Fijaros, esta es una comparación. Este es un instrumento equivalente. Sería una lima F2 de ProTaper universal comparada con una Z4 del sistema Blue Shaper. Es un instrumento que tiene unas similitudes aparentemente, pero hay mucha generación y muchos años entre uno y otro. Solo tenéis que verlo. Cuando ponemos el instrumento, en cuanto le doblamos, os fijáis, este ProTaper universal vuelve a recuperarse. Es casi como un pincho, casi me rompe el guante. En cambio, cuando utilizamos el sistema Blue Shaper, fijaros cómo queda, qué flexibilidad tan asombrosa tiene un instrumento. Este instrumento es francamente impactante. Esto ayuda mucho a instrumentar los conductos. La flexibilidad es máxima. Esto prueba la podéis hacer con cualquier instrumento de la línea de Blue Shaper. Lo sacáis, lo dobláis, vais a ver cómo quedan así. Esto no es un trucaje ni nada, simplemente lo podéis hacer vosotros mismos. Además, la aleación con control de forma es lo que os comento, no endereza, no tiende a enderezarse y mantiene la forma original de un conducto. Fijaros en la animación. Estamos instrumentando con dos limas aparentemente estándar, con un 25 o 6%. Pero ¿qué pasa? Cuando utilizamos el NITI estándar, no tiene la ventaja de ser una aleación moderna, de ser una aleación con control de memoria. Cuando instrumentamos, tiende a enderezarse. Y al tender a enderezarse, la preparación, aunque seamos muy cuidadosos, es mucho mayor. Y luego, además, estos instrumentos, como se propugnaba su uso, era pincelando. Si pincelamos, aún hacemos quitamos mucha más dentina y la preparación es aún menos anatómica. Eso es otro de los aspectos que luego vamos a hablar. Estas limas de última generación no necesitan ningún tipo de pincelado para avanzar en el conducto. Simplemente expresión ligera, es un poco del antiguo picoteo que se decía. Entonces, no vamos a pincelar con ellos porque aparte de que vamos a quitar más dentina, nos pasaría como los anteriores. Nunca llegaríamos a preparaciones tan destructivas como hacíamos antes. Antiguamente, hace 10 años, se propugnaba el uso de ciertos limas iniciales como las SX, que abrían mucho en coronal, pero porque realmente se facilitaba mucho la obturación. Pero el problema que hemos visto es que se quita demasiada dentina, hay una destrucción dentinaria importante. ¿Qué más tiene este tipo de control de memoria, de ventajas? Aparte de que, que ya no es poco, la flexibilidad que hace que podamos instrumentar conductos sin quitar, de una manera más natural, pues ayuda en accesos complejos. Todo el mundo nos ha pasado alguna vez que el típico paciente que no tiene una gran apertura o que no quiere hacerle esa gran apertura. Y nos vemos, francamente, a veces en conductos superiores o inferiores con acceso complicado, es difícil de llegar. Pero aquí lo que puedes hacer es precurvar el instrumento y introducirlo dentro del conducto y una vez que está dentro del conducto activarlo. Con esto realmente se puede acceder a muchos sitios muy problemáticos como conductos mesiovestibulares superiores. Con los otros no podríamos. Fijaros, esto sería el mismo diente con con un instrumento en wire. Por mucho que intentemos predoblar el instrumento, no va a entrar. No va a entrar, tenemos que entrar recto. Aquí tenemos que recurrir a instrumentos de 21 milímetros. La saga Blue Shaper tiene 21 milímetros, pero yo realmente desde que tengo esta característica no necesito casi nunca instrumentos de 21 milímetros, porque con los de 25 milímetros puedo precurvar el instrumento y puedo acceder. Ni siquiera con los Gold, que ya tienen algo de ausencia de memoria de forma, pero tienes que hacer un ataque al conducto bastante recto. No puedes precurvar el instrumento. Sin embargo, con Blue Shaper tú puedes precurvarlo así o incluso mucho más y tú puedes acceder al conducto y luego activarlo
facilitándote la labor en este tipo de pacientes que abren poco la boca. Esto es realmente, para mí ha sido un antes y un después, es una ventaja muy grande en el tratamiento porque te facilita el día a día. Aparte de esto, otras cosas que podemos hacer con la ausencia de memoria de forma son las bifurcaciones. Ya hablamos de endodoncia más compleja, pero fijaros, en esta radiografía tenemos este caso, este es un caso de un premolar inferior, en este caso es un 5, pero muchas veces los 4 y los 5 tienen un índice alto de bifurcación. Todos pensamos que es un conducto solo, pero hay un alto porcentaje en el cual son dos, se bifurcan. Muchas veces se bifurca en el tercio medio. Si os fijáis en este artículo, está publicado en el 2017 de Buckley y Saffer, lo que nos viene a decir es que en los primeros premolares inferiores casi el 22% vamos a tener dos conductos y 3,6 en el segundo premolar. El segundo premolar casi todos son de uno, excepto el 3,6, pero en los primeros premolares son en proporción muy grande. Este tipo de conductos muchas veces nos cuesta mucho instrumentarlos cuando utilizamos níquel titanio convencional, porque el níquel titanio convencional cuando entra en un conducto no tienes posibilidad de precurvarlo y meterlo en el siguiente. Fijaros, este es el mismo caso. Este es el corte de la CBCT para que veáis. Es un caso muy complejo de realizar con instrumentos de generaciones anteriores, porque siempre se me va a ir por el mismo sitio. Sin embargo, si yo utilizo un sistema de forma, yo, si tengo acceso, puedo curvar el conducto, una vez que he entrado en el conducto, activarlo y ya no tengo ningún problema de instrumentación. Nos facilita realmente la vida. Es lo que está como la animación. Yo precurvo el instrumento, lo meto en un conducto y luego lo meto en el otro y puedo instrumentarlo sin ningún tipo de problema, quedándonos la preparación perfecta. No ha sido tan complejo porque la tecnología viene a ayudarnos. Otra de las, esto es lo mismo, pero en otra situación. Hay muchas veces que hay escalones, hay codos, no llega a la falsa vía, pero hay una deformidad. A nosotros como endodoncistas exclusivos muchas veces nos mandan este tipo de problemas, pues que ha sucedido, normalmente y casi siempre por la rigidez de la aleación. Se usan instrumentos muy rígidos, ya sean limas manuales o limas de níquel titanio de generaciones anteriores que pueden producirlo y se produce el escalón. Entonces, en el escalón, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros vamos a introducir el instrumento, se queda en la zona del escalón, como ya conocéis, y es muy difícil llegar a permeabilizar esa última zona. ¿Qué ventajas tiene la ausencia de memoria de forma? Pues lo que hemos comentado antes. La ausencia de memoria de forma en los instrumentos Blue Shaper nos va a permitir que cojamos, por ejemplo, en este caso, una Z1, la podamos doblar de esa punta y la podemos introducir sin activar, incluso manualmente. Nosotros a veces lo hacemos manualmente, la ponemos con la mano, que tenemos más control, y cuando está encajada en la falsa, en el conducto de real, lo que hacemos es conectar el motor y activarlo. Realmente es la manera más fácil y sencilla de saltar un escalón. Es prácticamente inmediato. Para que veáis una animación de esto, vamos en un taco, aquí sería la animación, esto sería en el taco, veis el taco, lo tenemos aquí, tenemos aquí hecho una falsa, un codo a propósito, y lo que hacemos es introducir el taco, introducir la lima, en este caso sería una Z1, que tiene ausencia de memoria de forma, y la vamos a meter en la zona donde tenemos que instrumentar. Si yo sigo instrumentando esto con instrumentos que no que tengan memoria de forma o de generaciones anteriores, que son muy rígidos, lo que vamos a hacer es seguir avanzando en el codo hasta llegar a hacer una falsa vía, que es lo que no queremos. Entonces, en estos casos, simplemente introduciendo, fijaros, ya ha entrado la lima en el conducto porque la hemos precurvado y ahora lo que vamos a hacer es activarla, se mueve un poquito, lógicamente porque no está fijo el taco, pero veis que rápidamente entrando y saliendo, vamos a poder conformar el conducto de una manera facilísima. Ya tenemos el conducto, ya hemos quitado lo que el escalón. Los escalones normalmente nos dan un problema tremendo, pero la tecnología, en este caso, la ausencia de memoria de forma, unido a una lima tan revolucionaria como es la Z1, viene al rescate para este tipo de situaciones. Una de las cosas también interesantísimas de todo el sistema es que tiene el MFD reducido. Acordaros lo que os hablaba. El MFD es el máximo fluid diameter, que es la zona máxima de máximo desgaste. Esto va a determinar la preparación que vamos a hacer. Con una lima, con un MFD, con un grande, siempre
vamos a tener mucho desgaste en coronal. Esto siempre ha sucedido así. Y si además utilizamos movimiento de pincelado, más. ¿Qué es lo que sucede? Que antiguamente se propugnaba esto porque cuanto más grande es la entrada, más sencilla es la obturación. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo siguiente. Hay un concepto muy importante que hay hoy en día que tenemos los endodoncistas y cada vez más gente que se llama la dentina pericervical. ¿Qué es la dentina pericervical? Pues los 4 milímetros que tenemos por debajo y los 4 milímetros que tenemos por encima de la cresta. Aquí lo tenéis representado en este molar. Esa dentina es una dentina crucial, crucial para la supervivencia del diente. Fijaros, ¿veis ese triangulito? Ese triangulito de dentina es cuanto más le conservemos, más resistente va a ser este diente que con nuestra preparación va a favorecer la resistencia de postendodóntica. Uno de los problemas principales que tenemos los endodoncistas hoy en día siempre es que son las fisuras, porque es algo que sucede y no tenemos herramientas para solucionarlo. Es una extracción y no hay nada peor para nosotros que una extracción, porque nosotros luchamos por salvar todo tipo de dientes. Creemos en la endodoncia y creemos en salvar el diente. Y las fisuras es diametralmente lo contrario. ¿Qué es lo que nuestra aportación que podemos hacer para evitar que esto suceda? Pues nuestra aportación principal es intentar conservar la dentina pericervical. ¿De acuerdo? Hay que conservar la dentina pericervical y entonces tendremos más resistencia. Bien, si os fijáis, en este caso, hay un montón de artículos que hablan de que la dentina pericervical es lo más importante para conservación del diente y no las aperturas. Bueno, ahora vivimos en una etapa, vivimos en una etapa en la que las aperturas son las aperturas ninja, son unas aperturas mínimamente invasivas y se ha visto que eso realmente no sirve para nada. Tampoco una apertura muy grande como se hacía antiguamente, pero sí una apertura conservadora, pero no ninja. Que realmente da resistencia es la dentina pericervical. Fijaros aquí cómo hemos conservado con un sistema mínimamente invasivo como es el Blue Shaper esa dentina. ¿Cómo vamos a conservar esto? Si tenemos un diámetro de máximo desgaste reducido. Todos los instrumentos del sistema Blue Shaper tienen un MFD menor de 1. Todos. Desde la Z1 hasta la Z5. No hay un solo instrumento que supere el 0,9, el 1 milímetros, perdón. Entonces, ¿esto qué sucede? Que lo que va a hacer es que es un equilibrio, porque son unos instrumentos que son muy conservadores. Las preparaciones que tenemos son realmente conservadoras. Fijaros, aquí tenéis el MFD de todos. Incluso los que están fuera de carta, fuera del sistema, como digo yo, que sería la ZX, que nosotros no la recomendamos en absoluto, pero aún así es más conservadora que otras homólogas, como podría ser la SX, que tiene un MFD mayor de 1, o la Z6 o la Z7. Normalmente nosotros no utilizamos este tipo de limas, pero existen, luego las cuento, existen por si alguien quiere utilizarlas. No recomendamos este tipo de instrumentación. Bien, fijaros la comparación con una lima inicial, en este caso del sistema ProTaper Gold. Las diferencias son más que notables. La aleación, eso para empezar. El Blue Shaper tiene una aleación pink, que es una aleación novedosa. Tiene una superficie cortante 2 milímetros inferior, con lo cual el MFD que vamos a tener es menor. Si nosotros comparamos el MFD de la lima S1 del sistema ProTaper Gold, es de 1,05 y si lo comparamos con el del sistema Blue Shaper es de 0,90. Entonces, eso es, normalmente se consigue acortando esa parte activa. Esto hace que no vaya a desgastar tanto. Y además la aleación es mucho más conservadora. Hoy en día hay sistemas hiper super conservadores de dentina, como puede ser Trunatomy, o puede ser el DSS White, o el de Niki Dental, que tienen unos MFDs muy pequeños, de 0,80, combinados con unas conicidades también muy pequeñas, de un 4% normalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el problema de estos instrumentos, bueno, la peculiaridad es que la obturación se torna muy complicada. Entonces, muchas veces la irrigación también es más difícil porque la preparación es mucho más pequeña y vamos a tener ciertos problemas instrumentando y obturando. Fijaros, aquí es un vídeo para que veáis que no porque un instrumento sea del 4% es más flexible, porque la aleación, fijaros, la Z4 es un 25,6%. Y este caso, comparada con una True Anatomy, que es 26,04. O sea, que es prácticamente 4%.
Bien, fijaros la flexibilidad que tiene el Gold y la flexibilidad que tiene Blue Shaper. No tiene absolutamente nada que ver. Por mucho que doblemos el True Anatomy, que es un instrumento mucho más fino, tiene una flexibilidad similar o inferior incluso. A mí me gusta este artículo que está publicado en el 2018 de Mohammad Sabeti, porque es una comparación que ve, aparte de las aperturas, que no me voy a meter en ello, principalmente instrumentan con 4%, con 8% y con 6%, y ven si el aumento de conicidad disminuye la resistencia. Ven que no hay diferencias significativas, sí que disminuye la resistencia aumentando la conicidad, pero no hay diferencias estadísticamente significativas entre el 4 y el 6. Sin embargo, sí hay con el 8. Fijaros la gráfica que está publicada en el artículo. Cuando instrumentamos con un 6%, baja un poquito la resistencia a la fractura del conducto, pero cuando usamos el 8%, sí baja mucho la resistencia a la fractura. O sea, es evidente que baja aumentando la conicidad, pero si os fijáis, con el 8% estamos bajándole mucho, por lo cual yo recomiendo que no uséis o que no se utilicen sistemas hoy en día del 8%, como pueden ser limas únicas, porque realmente el problema que tenemos es que el conducto queda con una instrumentación demasiado grande y vamos a facilitar las fracturas y las fisuras el día de mañana. Bien, ¿qué es lo que se busca con el sistema? El sistema principalmente lo que busca es un equilibrio. Principalmente es equilibrio. A mí me es un sistema porque me gusta que tiene el equilibrio entre un MFD realmente reducido, no es hiperreducido, pero es un MFD que da una instrumentación bastante conservadora, especialmente si consideramos que tenemos que utilizar el sistema con las velocidades que hemos dicho, luego vamos a ver cómo se utiliza, con las velocidades y haciendo movimientos de entrada y salida, de picoteo, nunca pincelado. Si usamos estas 4 limas, vamos a tener una instrumentación relativamente conservadora, pero vamos a tener una obturación sencilla. No vamos a tener estos sistemas en los que cuando vayamos a meter el cono sea muy complicado introducirlo. No vamos a tener una preparación en la que cuando vayamos a irrigar prácticamente no llegue el hipoclorito apical. Entonces, yo creo que es un equilibrio muy logrado entre conservación de tejido dentinario y obturación. ¿Cómo vienen los blisters de Blue Shaper? Los blisters de Blue Shaper vienen estériles de fábrica. Esto sería el blister con la secuencia base, que es la que nosotros recomendamos para la mayoría de los conductos, y estos blisters vienen ya esterilizados. Fijaros en este artículo. Este es un artículo que a mí en su día, hace muchos años, me llamó la atención. Cogían instrumentos nuevos de la época, de los años 2000, en los cuales las fábricas de instrumentos no esterilizaban de antemano, pero venían más o menos limpios y el clínico pensaba que podía utilizarlos según salían del blister. Bien, pues casi la media era, según el fabricante, había algunos hasta el 30%, el 13% de los instrumentos venían contaminados de serie. Entonces, las conclusiones del artículo es que había necesidad de esterilizar los instrumentos antes de utilizarlos, cosa que realmente por practicidad muchas veces no se hacía. Entonces, los instrumentos Blue Shaper vienen estériles de fábrica. Hoy en día, yo creo que no es aceptable instrumentos que no vengan estériles de fábrica. Yo creo que los instrumentos que vienen todavía sin esterilizar, pues bueno, es una desventaja importante cara a tener un instrumento listo para usarlo según lo tengas en clínica. Bien, vamos a hacer aquí una descripción del mango, del mango y de la lima y de la parte cortante. ¿Cómo es una lima Blue Shaper? Pues tiene el anillo de color, tiene el mango plateado, tiene las marcas de profundidad, bueno, todo esto, las características. Yo quiero que sepáis principalmente que existen 3 longitudes de trabajo, 21, 25 y 31. Bien, esta es la secuencia básica. Esta es la secuencia básica del sistema Blue Shaper, en el cual tenemos la familia con las 2 aleaciones. Sería la Z1, la Z2, Z3, Z4. Con esto vamos a hacer el 90% de los casos. Es prácticamente, yo creo que es el sistema estándar. Son solo 4 limas que hacen que puedas realizar el tratamiento con toda seguridad. ¿Existen más? Sí, existen más. Existen la ZX. La ZX, bueno, está en el sistema. A mí no me gusta por todo lo que os he comentado acerca del MFD y de la gran preparación que hace en Coronal. Si alguien es muy fanático de este tipo de instrumentos, lo tiene ahí. Aún así, es más conservador que de otros fabricantes, porque el MFD no supera el 1. Pero a mí son limas que realmente creo que hoy en día ya tienen poca
poca cabida en la instrumentación moderna. Y luego ya tenemos una Z5, que sería el 36% para gente que quiera o necesite o haga conductos más grandes, como incisivos, más o menos. O luego tenéis la Z4, la Z6 y la Z7, que ya son limas bastante grandes, que aunque tienen una aleación blue, son muy flexibles. Ya tenemos tamaños de instrumento que la flexibilidad, por la aleación muy conseguida que esté, siempre va a ser menor que las limas iniciales. Estas las podéis utilizar siempre y cuando tengamos, pues eso, conductos muy de incisivos centrales, muy rectos, o, en fin, ese tipo de anatomías a las que normalmente nosotros como especialistas no accedemos. Bien, ¿y qué más tiene el sistema? Bueno, voy a hacer un inciso porque ha aparecido también la gutapercha Zark. Es interesante que sepáis que la gutapercha Zark va de la mano del sistema Blue Shaper. Y ha salido una gutapercha nueva que es acorde con el sistema, exactamente igual que es la Z3 y la Z4. ¿Y qué tiene esta gutapercha? Pues que es una réplica prácticamente exacta de la lima. Esta gutapercha lo que es que está hecha con un nivel de tolerancia tan pequeño, un 0,028, que prácticamente nos acercamos a tolerancias de metal. Entonces, es una gutapercha que es un clon de la lima que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? O sea, que es una gutapercha realmente muy buena. Aparte de eso, tiene una plasticidad que hace que cuando le apliquemos calor va a fluir y va a tomar todas las irregularidades y toda la anatomía del sistema de conductos de una manera bastante adecuada. A mí me encanta, me gusta mucho esta gutapercha. También, aparte de eso, tenéis otro tipo de gutaperchas, como es del 25,6%, que sería un equivalente a la Z4, porque la Z4 es un 25,6% y un 25,4%. Pero estas gutaperchas trabajan con una tolerancia mayor. Esto significa que al trabajar con una tolerancia mayor puede ser que cojas un 25,6% y tengas el problema de que sea más cónico o menos cónico que la lima. Entonces, estas no son una réplica exacta de la lima. Pueden valerte, la calidad de la gutapercha es exactamente la misma, pero no tiene el mismo ajuste. Aquí tenéis. Fijaros, esto es una foto de las tres hechas en mi clínica esta mañana, y podéis ver cómo la del Z4 y la 25,6, que tenían que ser gemelas, no lo son. La 25,6 es un poquito más gordita en coronal, que eso es lo que puede daros más problemas a la hora de alcanzar la longitud de trabajo. Normalmente con la Z4 no vais a tener ningún problema, y si queréis con la 25,4 ya aún menos. ¿De acuerdo? Existe también papel absorbente para que lo utilicéis de conicidad. Esto es muy práctico porque cuando tienes este tipo de papel, pues lo que haces es absorber el conducto y con una puntita pues ya directamente lo secas. ¿De acuerdo? Y ahora voy a pasar al procedimiento clínico. El procedimiento clínico del sistema Blue Shaper es el siguiente. Ya vamos acabando. Fijaros, vamos a separar la Z1 y la Z2 con respecto a las siguientes. La Z1 y la Z2, acordaros que habíamos dicho que se utilizan a 500 vueltas por minuto. Bien, 500 vueltas por minuto, volvemos a lo anterior. Esto os puede parecer que es mucho para un sistema de níquel titanio, y sí sería mucho si habláramos de sistemas de una generación anterior o de dos o tres, los primeros, a lo que muchas veces muchos clínicos están habituados. Pero para esta generación no, es para lo que están diseñados. Están diseñados y especialmente hechos para trabajar a estas vueltas y van a cortar bien a estas velocidades. O sea, la Z1 y la Z2 es importantísimo que la utilicéis a 500 vueltas por minuto. El torque tiene que ser siempre el torque máximo, 4 en la mayoría de los motores. Si vuestro motor da más, pues más. Podéis utilizarlo en cualquier motor que haga rotación a 500 vueltas por minuto, no hace falta un motor específico. Cualquiera os vale. Y luego las Z3, Z4 y Z5 son limas que vamos a usar con una velocidad inferior, porque como van a trabajar principalmente el tercio apical, queremos tener más control con la velocidad. Ya tenemos, una vez que hemos pasado la Z1 y la Z2, el conducto prácticamente ya ha tomado su forma. Está prácticamente hecha la conformación mecánica. Simplemente queda darle el toque final de conicidad, que vamos a hacerlo con estas. Por eso no hace falta ese tipo de velocidades con estas últimas líneas. Ya os vuelvo a decir, insisto mucho, no es seguro, o sea, no es inseguro, corta bien y va a avanzar, no vamos a apretar. A 350 es cuando vamos a tener el problema. No las utilicéis a 350 vueltas, ni la Z1 ni la Z2, ¿de acuerdo?
Venga, bueno, pues vamos a ver, ¿cómo va? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Pues nosotros recomendamos, en un principio, utilizar una lima del 10. Siempre recomendamos utilizar una lima del 10 para empezar a tantear un conducto. Y normalmente los va a bajar casi siempre a las 2/3 partes. Si os baja la longitud de trabajo, este paso no tenéis por qué hacerlo. Pero si baja casi como casi siempre las 2/3 partes del conducto, la lima del 10, ya hemos establecido un glide path con la lima del 10. Hasta ahí puede bajar nuestra Z1 sin ningún tipo de problema por las características que hemos visto antes. Ahora utilizamos la Z1 hasta esa longitud y ya hemos preparado el tercio coronal. Una vez que hemos preparado el tercio coronal, ya tenemos ese conducto preinstrumentado. Nuestra lima del 10 va a bajar perfectamente a longitud de trabajo. Vamos a tener una localización mejor de la longitud de trabajo. No vamos a tener ningún tipo de problema. Bajamos con la lima del 10 y ya hemos hecho la longitud de trabajo, podemos bajar todo el sistema a esa longitud. Bajaríamos la Z1, luego la Z2. Es importante entre limas pasar lima de permeabilidad e irrigar para tener patency, tener limpio esa constricción apical y tener limpio de virutas el conducto. Y luego ya sería la Z3 a longitud de trabajo y la Z4 a longitud de trabajo. Acordaros que la Z3 y la Z4 son limas que van a 350 vueltas por minuto y la Z1 y la Z2 van a 500 vueltas por minuto. Fijaros cómo es la conformación en un taco. Tenemos el taco con la lima del 10. Voy a repetirlo, vamos a las 2/3 partes, tenemos glide path, todo donde entra una lima del 10 no va a haber ningún problema. Utilizamos la Z1 y la Z1, si os fijáis, no va a trabajar con la punta. La punta está libre, porque aprovecha el glide path que ha hecho la lima del 10. Bien, nunca vamos a tener ningún problema. Al quitar esa resistencia en coronal, nuestra lima del 10 va a bajar perfectamente a longitud de trabajo, va a bajar. Y ya una vez que ha bajado, podemos bajar con el sistema pincelando. ¿Os dais cuenta que siempre es pincelando? Siempre es pincelando. Siempre es picoteando, disculpadme. Es picoteando, nunca es pincelando, perdón. No se puede pincelar. Cuanto pincelemos, destruimos dentina de la dentina pericervical, que es la que nos va a dar la resistencia del diente. Fijaros, ya hemos pasado la Z1, pasamos la Z2 sin pincelar, picoteo, 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 picoteo. Pasamos la Z3, igual, picoteo, ya solo va a trabajar en los últimos. Una cosa importantísima, importante, las limas trabajan muy bien, son muy, muy efectivas. Una vez que llegamos a la longitud de trabajo, no debéis quedaros ahí ni volverlo a pasar. Ya ha hecho su trabajo. Llego, saludo y me voy. No necesito hacer más. Es un error muy común pensar que la lima todavía no ha terminado y insistir, insistir, insistir hasta poder deformar. ¿De acuerdo? No insistáis. Una vez que llegáis a longitud de trabajo, esa lima ha hecho su función, pasamos a la siguiente. Si ha sido un segundo, ha sido un segundo. Y ya terminaríamos la conformación con la Z4, si os fijáis, entra perfectamente y tenemos el conducto conformado con un 25,6% de una manera anatómica, con un buen equilibrio, vais a poder irrigar bien y vais a poder obturar bien. Fijaros cómo entra la gutapercha del Z4 específica del sistema, queda muy, muy, muy bien ajustada para poder utilizarla y poder obturar el conducto. Realmente la gutapercha tiene unas sensaciones muy buenas de ajuste. El conducto va a estar perfectamente obturado con este tipo de gutapercha. Tiene unas propiedades fantásticas. Y fijaros casos, os voy a poner 2 o 3 casos que están realizados con el sistema. En este caso, fijaros, es un molar inferior que he desproyectado mucho para que veamos cómo es la anatomía, esa curva tan grande en apical la sigue perfectamente porque la aleación Blue es capaz de eso. El sistema Blue Shaper es capaz de seguir y de no deformar el conducto. Fijaros este otro caso con un molar inferior, con una raíz fusionada. Fijaros cómo anatómicamente qué control tenemos de la situación. Es un control perfecto, una anatomía muy bien dada y esto simplemente no es que sea, no es porque lo hayamos hecho nosotros, sino simplemente es el sistema. Si tú haces todo con cuidado, vas a tener este tipo de preparaciones. No tiene ningún misterio. O este otro, fijaros cómo tiene la curva del segundo premolar, la sigue sin ningún problema el sistema por la aleación. No tenemos un gran desgaste en coronal. Es un sistema muy conservador y te va a permitir hacer este tipo de preparaciones.
Voy a poner otros casos que no sean míos, como por ejemplo este del profesor Rafael Cisneros, un caso en el que también veis qué control más bueno tiene de la entrada de los conductos. No tenemos gran desgaste. O este caso que es impactante del doctor Roberto Estevez. Fijaros qué raíz mesiovestibular. Esto con un sistema que no es flexible, prácticamente lo que vamos a hacer es o fracturar la lima o deformar el conducto seguro. En estos casos, el conducto está totalmente seguido por la anatomía, está perfectamente conseguida por la aleación Blue. Y bueno, para acabar con todo esto, pues me gustaría deciros qué es lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que tiene ZARC? Que va a salir ya, ya sale, ya lo tenemos. De verdad, está ya en el mercado. ¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente se llama Slim Shaper. Es el primer sistema tri-aleación del mercado, tri-aleación del mundo, en el cual vamos a tener la novedosa aleación Pink, por supuesto, va a estar la aleación Gold y va a estar la aleación Blue. O sea, las tres juntas, tri-aleación. Usamos el principio de aprovechar en cada lima la aleación necesaria. Están al revés, la primera sería Gold, la segunda sería Pink y la tercera sería Blue. Ahora las vais a ver. Es un sistema mínimamente invasivo, está muy pensado no para sustituir al sistema Blue Shaper, sino para alternar con Blue Shaper en casos en los que tengamos dobles curvaturas, casos extremos, casos muy, muy complejos o simplemente el público sea muy, muy especializado y quiera tener unas preparaciones mínimamente invasivas porque le guste conservar mucha dentina. En fin, es un sistema que puede combinarse perfectamente, tenerlo en la clínica o con el Blue Shaper y para ciertos casos muy extremos es muy, muy, muy satisfactorio. Fijaros cómo son las limas. Las limas sería la primera en aleación Gold, la segunda es en aleación Pink y la tercera es en aleación Blue. Aprovechamos las características de cada aleación en cada lima por la forma que es cuanto más fina, usamos una aleación más rígida y cuanto más gruesa es la lima, usamos una aleación más flexible. Es un sistema que funciona francamente bien. Fijaros cómo son las características. Esta es la primera, que aunque es Gold, tiene cierto control de memoria de forma. La segunda, que es Pink, fijaros ya cómo tenemos mucha flexibilidad. Y la última, que es Blue, es una auténtica barbaridad lo que flexa esta lima. Es impresionante. Con esto, pues este tipo de conductos, que es lo que os comento, que son conductos que son muy, muy curvos, largos y con dobles curvaturas, con estos sistemas vamos a tener más facilidad de realización. Fijaros las preparaciones que dejan, son unas preparaciones muy finitas. Es verdad que son un poquito más complejas la obturación, pero son preparaciones mínimamente invasivas que para ciertos casos pues, pueden venir bastante bien. O otro caso más, estos son 3 casos hechos en mi clínica, bueno, pues para que veáis cómo es la preparación de este tipo de sistema trialeación. Repito, primer sistema trialeación que va a aparecer en el mercado. Y nada más, quiero daros las gracias por vuestra atención. Estoy abierto a todo tipo de consultas. Muchísimas gracias y nada, un saludo a todos.